Bueno, bienvenidos a todos, gracias por compartir este webinar donde vamos a conocer un poquito lo que son las bases, ¿no? de protocolo chino. Mi nombre es Paula Fernández, yo soy licenciada en Estudios Orientales, me especialicé en la parte del Lejano Oriente, China, Corea, Japón. Por eso también, si bien esto no es lo que nos compete puntualmente en este webinar, pero tengan también entendido que muchas de las bases culturales que nacen de China también se aplican en Corea y Japón, con diferentes nombres, con diferentes matices, pero siempre está bueno entender esa cuestión en particular. Bueno, en principio yo lo que les quiero comentar, para entender por qué vamos a arrancar un poquito con lo que es la noción de Oriente, ¿sí? Yo podría tranquilamente hacerles un paneo general o un punteo de, bueno, qué es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en China, en Asia, en el Lejano Oriente. Pero la realidad es que, por ahí, a diferencia de lo que sucede con nosotros en Occidente, el protocolo de ellos está definido por su cultura, ¿sí? Prácticamente en su mayor parte. Por lo tanto, yo estaría faltando un poco a la verdad si simplemente pusiera un punteo de cosas que hacer y que no hacer, si no les explicara por qué esas cosas no se pueden hacer o sí se pueden hacer, o por qué conviene y no conviene. Entonces, la realidad de poder explicar este protocolo es entender en base a la cultura y el orgullo que ellos sienten, sobre todo por muchas cosas que también han pasado en su historia, ¿sí? Así que mínimamente también lo vamos a repasar para que se entienda el porqué de las cosas. Y por eso arrancamos, aunque sea brevemente, por qué entendemos por Oriente, ¿no? Porque, por ejemplo, según la RAE, el orientalismo es el conocimiento de la civilización y costumbres de los pueblos orientales. De repente, ese diccionario también dice que la palabra Oriente refiere a Asia y a las regiones inmediatas a ella de Europa y de África. Nosotros que cuando pensamos en Oriente pensamos en estas imágenes que estamos viendo de repente, ¿no? Estamos viendo un mundo exótico, de especias, de colores, cosas que por ahí nos exceden, esa combinación de lo ancestral, de lo muy antiguo, que tiene a veces que ver con algo espiritual, con de repente megalópolis, como por ejemplo puede ser la que ven ahí en la foto de Shanghái, una de las grandes ciudades de China. O sea, la combinación de esas cosas que a veces es una cuestión tan impresionante para nosotros, que nos llama muchísimo la atención, por supuesto. Pero ahora, claro, ¿cómo es que se construyó esta idea, ¿no? del Oriente? Porque acá es donde voy a hacer un poquito hincapié en un señor que me interesa que lo conozcan para que se sepa también desde qué lado podemos abordar, no solo el Oriente en general, pero bueno, podemos hacer específico en China, que es este señor que se llama Edward Said, que escribió un libro en 1978, que es casi un referente de todo lo que tiene que ver desde estudios de Asia, que se llamaba Orientalismo. Yo acá lo único que hice fue ponerles un extracto de tantos que podemos encontrar en su libro, pero básicamente este señor lo que planteaba o de alguna manera denunciaba era la forma en que se había construido la imagen del Oriente, porque había sido a través de Europa, ¿no? En los estudios de Oriente casi como que se realizaron a través del ojo europeo, y en ese sentido, desde una supremacía de potencia colonizadora, porque siempre era Europa la que avanzaba sobre Asia, entonces sobre una potencia colonizadora sobre colonizados. Era una imagen idealizada sobre un sitio lejano, sitio interesante, pero que también terminaba definiendo lo que era Europa mismo. O sea, Europa siempre se sintió superior a Asia. Y yo les comento esto porque es muy definitorio en la historia de Asia. Asia prácticamente desde mediados, mejor dicho, del siglo XIX, hasta entrado en muchos casos el siglo XX, ha definido su historia por potencias que intentaron conquistarlas. Y esto ha sido importantísimo en la cuestión de por qué entonces ahora muchas de ellas se presentan con un orgullo nacional tan grande. Entender, así como nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un nacionalismo, a veces, bueno, lo demostramos un poco cuando está la selección de repente, o sea, cosas muy puntuales, y en el caso de Asia, el hecho de poder estar hoy a la cabeza del mundo, tanto en materia económica, bueno, en la palestra, en lo político, tiene que ver justamente con, de alguna manera, darle a conocer al mundo que a pesar de todo lo que sucedió, de lo que pasaron en estos tiempos, ya estamos cada vez alejándonos, pero básicamente fines del siglo XIX, principios del XX, de todas maneras han seguido adelante y ahora salen al mundo y están demostrando su potencial. Por eso también ahora tenemos las noticias de cómo China está
básicamente invadiendo el mundo con todos sus turistas, ¿no? Y bueno, sobre eso también vamos a trabajar. Y podemos empezar trabajando sobre el hecho de que no está a nuestro oriente, de repente, el continente asiático. ¿Por qué no lo miramos desde otra perspectiva? De repente, cuando empezamos a mirar geográficamente, Asia se encuentra a nuestro occidente. Y eso está bueno empezar a pensarlo porque nos da otra perspectiva. No es que tenemos que dejar de lado todo lo que sabemos de Oriente o pensar que, bueno, todo eso pertenece a una concepción de una Europa que la miraba casi en forma colonizadora, sino que tomamos esa información, pero nos permitimos darle una vuelta un poco más fresca, ¿sí? Podemos mirar a Asia sin necesidad de pasar por los ojos de otras culturas. Podemos hacerlo desde nosotros como argentinos. Y en ese sentido, hasta por ahí sentirnos un poco hermanados, porque a nosotros también nos han pasado cosas que, aunque lo veamos muy lejano, por ahí nos pueden hermanar con esos pueblos. El tema de las luchas, justamente contra la colonización. En el caso, bueno, también han tenido que luchar con ciertas dictaduras, muchos de estos países, así que tratemos de dar una perspectiva más fresca cuando hablamos de Oriente, por ahí sacarle un poquito lo exótico y tratar de hacer una empatía con ellos. Yo les cuento una breve anécdota para que entiendan por qué es necesario conocer al otro. Esto que Edward Said definía como, o que se fue en realidad definiendo como el otro, ¿no? Nosotros Occidente y el otro que está allá más lejos. Tuve la oportunidad de viajar en 2006, en un intercambio, yo era estudiante en aquella época todavía, hacia Corea, que como les comentaba, comparte unas bases culturales por supuesto con China, que es la madre cultural de la región, y bueno, hicimos un intercambio, pasamos una noche en una casa de familia, en una familia prácticamente tipo, padre, madre y una nena. Nos llevaron a la casa apenas entramos estaba impoluta, era una cosa, brillaba por todos lados, todo en orden, todo en su lugar perfecto, pero había algo que llamaba la atención en ese escenario. Habíamos ido con una colega acá de Rosario, y cuando entramos a esta casa vemos un libro sobre la mesa, era lo único que resaltaba entre todo ese orden perfecto, algo que no encajaba, y era un libro de Argentina, escrito en coreano, que estaba abierto de par en par. Cuando yo paso por el costado, nadie me había dicho nada, explicando, seguramente por las fotos, todo lo que era la pampa argentina, ¿no? Había fotos de la pampa, vacas, el ordeñi, etcétera. Y eso a mí me llamó mucho la atención, y años después lo fui de alguna manera meditando, y es parte de lo que vamos a ver hoy un poco de ese protocolo. O sea, hay un protocolo en Asia que es el protocolo no verbal. Estas reglas que nosotros tenemos que empezar a interpretar de alguna manera, no es algo que se nos va a dar por sentado, es una especie de ejercicio diario. Y con esta anécdota lo que les quiero decir es, estas personas nos estaban conociendo, a mí y a mi compañera. No fue necesario que después nos sentáramos a charlar y ellos me dijeran, estuvimos leyendo sobre ustedes. De hecho, no sucedió nada de eso, el libro estaba ahí, después el libro en algún momento se cerró y desapareció. Pero fue una forma de comunicarnos a nosotras que habían estado conociéndonos, querían saber sobre nosotros. Y de la misma forma nosotros también tenemos que hacer lo mismo con ellos. Tenemos que saber mínimamente un poco. No les digo, por supuesto, hacer un curso largo de historia, eso es muy complicado, se puede hacer, por supuesto, también, pero la realidad es que se espera que tengamos un interés más allá de un negocio o más allá de una relación que nosotros solemos tener como contactos, básicamente. Tenemos que entender que las relaciones en Asia son duraderas, se plantean a muchos años, se plantean con una confianza a largo plazo, y para eso es necesario empezar conociendo al otro. Y por eso arrancamos de esta forma, un concepto básico sobre Oriente, y vamos a arrancar también, y pasamos entonces a ver qué es China, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido, si pasamos puntualmente al protocolo, pero no podemos obviarlo. Este mapita en particular, yo espero ahí que lo puedan notar, nos da una idea también de la geografía de China. No me voy a poner en maestra de geografía particularmente, pero sí que entiendan, por ejemplo, que esta distribución geográfica también tiene que ver hoy con la idiosincrasia, porque China milenariamente ha sido un país agrario, ¿sí? Justamente ha sido en estos últimos años que se ha dado toda esta explosión económica, y generalmente se da en la parte que está al este, si pueden ver el mapita, que de hecho se ve toda la región un poquito más verde, que es la zona mucho más apta para, digamos, apta para cultivos, pero también donde se han desarrollado las grandes ciudades.
A medida que entramos en la China interior, también tenemos, por supuesto, campesinos y demás, pero el terreno se va haciendo muchísimo más complicado. También cambian las mentalidades de las grandes ciudades. No es lo mismo la mentalidad de Beijing, de Shanghai, los empresarios que ya están en lo moderno, con el clásico campesino que todavía encontramos. Así que es bueno también entender que no es que si viajamos a Beijing y luego nos internamos en cualquier ciudad de China vamos a poder hablar probablemente el mismo dialecto. Es muy probable que no, en muchos casos. Y también nos vamos a encontrar con distintas mentalidades que por ahí están alejadas todavía de las cuestiones de la modernidad. Hace muy poco, no sé si habrán podido ver las noticias, había salido un armado de una lista negra de turistas por parte del gobierno chino, porque obviamente se sentían avergonzados de algunas noticias, por ejemplo, turistas que tiran cosas cuando viajan, no respetan ciertas reglas, que por ahí para nosotros son cosas normales, pero bueno, de alguna forma tiene que ver con esta China que durante tantos años, incluso en sí misma, tiene tantas etnias conviviendo ahí mismo en ese territorio con distintas formas de pensar y de repente se encuentran con una modernidad, salen de alguna manera al mundo a conocer y se encuentran con un panorama que no habían tenido antes. Entonces ahora el gobierno de alguna forma está intentando ordenar ese panorama e incluso contarle a sus ciudadanos cómo es que pueden hacer para dar una mejor imagen de China en el exterior. Así que si ven alguna noticia ahí de China, del gobierno tratando de educar de alguna forma a sus ciudadanos, es parte de esos esfuerzos. Bueno, lo que me interesa contarles ahora un poquito son detalles muy, muy puntuales sobre lo que tiene que ver con China. Es un territorio de 9.600 millones de kilómetros cuadrados. Esto la convierte en el segundo país más grande del mundo detrás de Rusia, ¿sí? Teniéndolo en cuenta también. La capital, bueno, ya probablemente lo conocemos, pero es Beijing o Pekín, esto de acuerdo a cómo hagamos la traducción, o sea, qué tipo de sistema utilicemos, la transcripción, mejor dicho. Y esto significa la capital del norte, para tenerlo también en cuenta, ¿sí? Fíjense que de hecho si ubicamos Beijing en el mapa, está justamente al norte del territorio. Tiene que ver con una traducción prácticamente literal. La zona horaria de China es una única para todo el país por ley. Por su extensión debería tener por lo menos 5 usos horarios. Y sin embargo, por ley es un solo horario en todo el territorio. En el caso de Argentina, de repente tenemos, China se encuentra a 11 horas más, vendría a ser. 1.340 millones de habitantes, una enorme, enorme cantidad. Más o menos, este es según el censo del año 2010, de los cuales 20 millones de esos habitantes se encuentran viviendo en la capital, en Beijing. Bueno, unos datos de más o menos cuánto mide, de este a oeste, 5.000 kilómetros, 4.050 kilómetros de norte a sur, limita con 14 países, que no es poco, y esto también define sus políticas y varios de los problemas que tiene el día de hoy. Sus principales ríos, el Yangtze y el Huanghe, que yo se los comento como un dato, pero en realidad el Huanghe, por ejemplo, es tenido como la madre, se lo llama casi como el río madre de China. Gracias a este río es que nació la civilización china. Y en el Yangtze, que es uno de los ríos más extensos, el tercero en longitud después del Amazonas y el Nilo, tenemos la central hidroeléctrica más grande del mundo, que es la central de Tres Gargantas, ¿sí? Y alrededor de este río justamente se sitúan las industrias, la zona industrial, aprovechando este río, que es otro de los problemas que por ahí están surgiendo ahora en la modernidad china, porque bueno, además de que son ríos que se suelen inundar bastante y se están haciendo obras para contener esas inundaciones, también es cierto de que tienen bastantes problemas de polución. Entonces son algunos de los problemas que están intentando solucionar hoy en día. Pero por ahí lo más importante de estos datos es que existen 56 etnias reconocidas oficialmente. Nosotros pensamos en chinos y pensamos en los ojos rasgados, ¿no? Por ahí el chino que está a la vuelta en el supermercado. La etnia Han es la más numerosa y de hecho tiene alrededor del 90% de la población y responde a estos ojos rasgados que nosotros conocemos. Pero todas las otras etnias que pertenecen, sobre todo muchas de ellas se encuentran en la parte occidental de China, porque la etnia Han es más del centro-oeste del país. A veces ni siquiera tienen ojos rasgados. Es interesante conocer esto porque para sacar un poco el estereotipo del chino, ¿sí? Estamos hablando de un país que tiene 56 etnias reconocidas oficialmente con distintas culturas y costumbres y tienen que convivir todas juntas. Tengámoslo en cuenta cuando vamos a hablar o entender sobre el país.
Y esto justamente hace, y acá ya vamos también a tocar a la partecita del protocolo, a la complejísima situación que tiene China en tratar de organizar su territorio. Acá tiene un mapita muy bastante específico, digamos, de lo que es la división territorial de China, que responde mucho a estas cuestiones que tiene de las diferentes etnias, ¿sí? Vamos a hacerlo así muy rápido. Tenemos 23 provincias, en el caso de incluirse Taiwán, porque Taiwán en realidad, lo vamos a ver ahora un poquito, no se lo conoce como República de China, tiene una situación política particular, pero bueno, serían 23 provincias si se le incluye a Taiwán. Tiene 5 regiones autónomas, que son varios de los territorios que no son de la etnia Han, la etnia mayoritaria, y tienen sus propias costumbres, entonces se les da una cierta autonomía, para que también tener de alguna forma un control también sobre ellos. En este caso son las 5 regiones autónomas donde se hayan distribuidas las 5 minorías étnicas mayoritarias del país, que son los tibetanos, los uigures, los mongoles, los hui y los zhuang, ¿sí? Esos están en el color amarillo, sobre todo si lo ven ahí en el mapita. Después hay 4 municipalidades bajo jurisdicción del gobierno central, que son las metrópolis de Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing. Y después tenemos 2 regiones administrativas especiales, que son las que están remarcadas en verde abajo, que son Hong Kong y Macao, que hasta tiempos muy recientes estuvieron bajo control inglés y portugués. Fueron revueltas a fines de los años 90. Así que fíjense lo que resulta también para China complejo, esta situación de tantas etnias que la componen, y también hace su complejidad política. Se encuentra regida China por el Partido Comunista de China, que es un partido que está avalado por la Constitución del año 1982. Hay un tema acá que es el tema de las conversaciones. Cuando nosotros vamos a hablar con los chinos, tratemos de evitar comentarios de política, tratemos de evitar comentarios de por ahí noticias que hemos leído, etcétera, que tengan que ver con estas cuestiones, porque muchos de estos territorios, por ejemplo, estos de la zona amarilla, las regiones autónomas, están pujando hace varios años para separarse del territorio chino porque se sienten que pertenecen a otro tipo de cultura o tienen otro tipo de tradición, y quieren armar un país aparte. Entonces, esto es una situación política muy compleja. Lo mismo está pasando también con Hong Kong, que está haciendo diversas manifestaciones para separarse. No es bueno que empecemos a hablar sobre estos temas, que abordemos estos temas, incluso si tenemos dudas, al menos no al principio de una relación. Quizás cuando ya tenemos una relación larga, duradera, vemos cómo se lo podría llegar a tomar nuestra contraparte, pero en un principio hablar de política y situaciones así territoriales en China es muy complicado. Entendamos también que somos embajadores de nuestro propio país. De la misma forma, cuando hacemos algún tipo de negocio en relación con China, no nos podemos poner en un papel de criticar al gobierno que tenemos, más allá de lo que pensemos, pero recordemos que somos embajadores de nuestro país. De la misma manera que nosotros no podemos hacer comentarios sobre ellos no lo van a hacer sobre nosotros. No van a decir tal persona o tal político me parece que está mal, deberían arreglar esto. Esos temas son muy delicados, no deberían tocarse. Y acá también un error que a veces suele pasar. Me acuerdo que una vez estábamos hablando con una persona que es de la comunidad china y me comentaba que había salido una noticia que hablaba sobre la República Popular China, que es la China continental, donde gobierna el Partido Comunista, y en esa noticia habían puesto la bandera de la República de China, que es Taiwán, y es un error protocolar gravísimo porque responden a 2 sistemas diferentes. China continental considera, como les había comentado, a Taiwán una provincia, ¿sí? Pero si ustedes van a Taiwán, Taiwán no les va a decir una cosa así. Argentina tiene relaciones diplomáticas con la República de China. Si uno tiene relaciones diplomáticas con la República de China, no las puede tener con Taiwán, ¿sí? Taiwán, por ejemplo, tiene acá en Argentina una oficina de turismo y comercial, de cultura, mejor dicho, pero no tenemos relaciones diplomáticas. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Solamente para que sepan un poco, esa división se dio durante la primera mitad del siglo XX. Se formaron 2 partidos en una China que estaba pujando en esta modernidad. Estaban el Partido Comunista Chino y el partido llamado Kuomintang, Partido Nacionalista. Fueron 2 partidos que pelearon dentro de China hasta que en 1949 el Partido Comunista es el que se hace con todo el territorio continental, y la gente que estaba del Partido Kuomintang
se va a la isla de Taiwán y funda ahí la República de China. Sí, tiene que ver básicamente con cuestiones políticas. Pero bueno, es un detalle importante porque son dos banderas diferentes, dos concepciones ahora diferentes. No vayamos a cometer ese error de poner una bandera que no corresponde, siempre tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Y lo mismo pasa que nos vamos a encontrar si en algún momento viajamos a Hong Kong o a Macao, por su condición de república, de región autónoma, digamos, de administrativa especial, vamos a encontrar que tienen dos banderas especiales que pueden utilizar, que básicamente las denominan como territorios, que son Hong Kong, fue devuelta en el 97 por los ingleses, Macao en el 99 por los portugueses, pero fíjense que sus banderas, de alguna forma, remiten a la bandera china, porque sigue teniendo las 5 estrellas, que si se acuerdan la bandera anterior, teníamos las 5 estrellas en la bandera de la República China, o sea que de alguna manera es la República China con presencia en ambos territorios, por más que ellos, en Hong Kong y en Macao, tengan otra bandera e incluso tienen otro tipo también de libertades porque hay mayor acceso a internet, bueno, hay otras cuestiones que ellos pueden utilizar, tienen una moneda particular, menos restricciones, pero de todas maneras pertenecen a la República de China, a la República Popular China. Por favor, ténganlo en cuenta esto de las banderas. Y acá donde empezamos un poco con el protocolo base, que es las nociones básicas del confucianismo. Yo me acuerdo que estaba hablando con una señora que me había encontrado de casualidad en una escuela, una señora que estaba llevando a su nena al colegio, y la señora era china, y yo en un momento menciono la palabra mágica Confucio, y la señora se le abrieron los ojos de par en par. No podía creer que una persona, digamos, occidental estuviese realmente interesada en conocer sobre el confucianismo, que es básicamente lo que hace el protocolo chino básico. Muy brevemente, Confucio fue un filósofo que nació hace 500 a.C. en una época muy complicada donde combatían varios reinos. Buscaba el orden social, justamente por esto veía que había mucho caos, entonces intenta elaborar de alguna forma una filosofía para generar un orden en esta sociedad caótica. Y entiende de alguna manera que para que se logre este orden, también el hombre tiene que dedicarse a cultivarse estudiando y tendría que convertirse en un sabio, lo que él llamaba el Kun Cha. No dejó escritos, pero sus enseñanzas fueron recopiladas en un libro que se llamó Analectas, más que nada por sus discípulos. Es un libro que se consigue muy fácil, es un libro que por ahí a criterio muy personal deberían leer muchos políticos y filósofos de Occidente. La verdad que en ese sentido Confucio también era un poco un adelantado a su época por las cosas que planteaba. Pero bueno, acá es donde empezamos a entender de dónde salen muchas de las cosas que tienen que ver con la cultura china, que son, por un lado vamos a empezar con la rectificación de los nombres. Acá les puse un extracto de las Analectas, que es el duque de Qin de Qi preguntó a Confucio en qué consistía el buen gobierno, y Confucio respondió: en que el soberano sea soberano, el ministro ministro, el padre padre y el hijo hijo. ¿Qué tiene que ver esto?, me dirán ustedes. Bueno, acá es donde empezamos a ver un poquito la cuestión base. Las palabras tienen un significado preciso y por tanto, si se denomina una cosa con un significante que no corresponde, vamos a cometer un error. Por ejemplo, si una persona ha heredado el puesto de rey, pero no responde a esa posición, no se comporta como se debe comportar un rey, hay un error. Entonces es posible de repente derrocarlo. Si yo soy padre, a mí se me denomina con la palabra padre o madre, y yo tengo que comportarme en base a ese rol. Todos en la sociedad tenemos un rol que cumplimos, y la sociedad funciona si ese rol se cumple. Por supuesto, Confucio lo imponía en un contexto en el cual había reinos, ¿no? Entonces por eso habla mucho del tema de los reyes y demás. Pero es algo que todavía se hereda en la cultura china, de la importancia de los roles. Una persona que tiene un rol, una persona que de repente es el gerente general de tal empresa. Eso significa que su rol es el gerente general de tal empresa y tiene que actuar como tal, con todas las condiciones o todas las acciones que eso implique. Entendamos la importancia de los roles en la sociedad. Cuando nos presentamos a esta gente, nosotros estamos diciendo: yo soy esto, y yo voy a responder y voy a actuar en base a esto. Acá, bueno, simplemente también otras dos analectas que nos dan a entender el tema de la piedad filial. La importancia del grupo de la familia, de los antepasados, de los varones, de las jerarquías.
dice Confucio que pocos son los que tienen las virtudes de piedad filial y amor fraternal y que al mismo tiempo gustan de ofender a sus superiores. No hay ninguno que si no se complace en ofender a sus superiores, se deleite en producir confusión. Es decir, ya estamos hablando de una jerarquía, una persona de alguna forma, yo soy hijo o hija y tengo a mi padre de alguna forma es un superior, yo no puedo ofenderlo de ninguna forma, hay un respeto que tengo que mantener ante ellos. Lo mismo yo empleado, hay una persona que de alguna manera se entiende como un superior, tengo que tenerle un respeto particular y honrarlo en ese sentido. Otra cosa que dice Confucio, mientras está vivo el padre de alguien, debe observarse la voluntad de éste. Cuando el padre muere, observaremos su conducta. Si durante 3 años no se aparta de sus actos en el camino trazado por su padre, podremos decir que tiene piedad filial. Y acá entendemos el culto también que hacen a los antepasados, el hecho de nosotros que vemos siempre en Asia, en China particularmente, que hay un respeto hacia los mayores, nace de esta cuestión, nace del hecho de la importancia del grupo familia, la importancia del abuelo, del padre, es la línea de los varones el que hace la honra a los antepasados siguen estando de alguna forma entre nosotros, no podemos olvidarlos, por eso se los visita cuando son las semanas doradas en China o en otros países asiáticos, las ciudades quedan virtualmente desiertas y viaja todo el mundo y muchos se encuentran con sus familiares que por ahí están en una China más interior. Bueno, el tener presente siempre a este grupo familiar y a la cuestión de las jerarquías, que lo vamos a ver acá en 5 reglas básicas que Confucio delinea, sobre las cuales vamos a actuar y sobre las cuales actúa todas las culturas con influencia confuciana. Son 5 reglas que van desde lo macro a lo micro, ¿no? De lo más grande, que es el Estado, que es una gran familia, que es el súbdito, un respeto hacia el soberano. La esposa, el respeto al esposo, el hijo, el respeto al padre, el hermano menor al hermano mayor y el amigo o el amigo, que también lo pueden encontrar como vecino, etcétera. Acá en estas 5 reglas es donde descansa esta cultura del respeto hacia los mayores y hacia la idea de la jerarquía. Vamos a entender que el Estado es una gran familia, ¿sí? Al fin y al cabo es una proyección grande de lo que nosotros tenemos también con nuestros padres y nuestros hermanos. El Estado es básicamente lo mismo. Entonces lo mismo podemos interpretar de una empresa. Una empresa es una gran familia. Entonces nosotros estamos representando y tenemos un rol dentro de esa empresa, como veníamos hablando, y tenemos un respeto dentro de esa empresa a las jerarquías que hay. Lo mismo si tenemos esa situación con nuestra empresa, esa relación se mantiene al relacionarnos con otra empresa. Tengamos en cuenta este tipo de estructura siempre. Una cosa que a los chinos les da muchísimo orgullo es el tema del idioma, que nosotros a veces nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué es esto? Que es el tema de los caracteres. No vamos a entrar en muchísimos detalles históricos, pero hay que entender que los caracteres que los chinos llaman generalmente Hanzi, nacen aproximadamente hacia el 4500 a.C. y eran básicamente incisiones en caparazones o huesos de animales que muchos adivinos, en aquella época, bueno, había dentro de esa sociedad, digamos, más antigua, ciertos adivinos o personas que acumulaban poder en cuestiones de adivinación. Y hechiceros también se los llamaba. Entonces estas personas hacían incisiones en estas escápulas de animales y interpretaban esas incisiones que a veces se seguían justamente cortando en estos huesos, y a partir de esas incisiones y esas interpretaciones nacen justamente los caracteres chinos. Acá yo les puse un ejemplo de, por ejemplo, cómo eran estos protocaracteres muy antiguos, el de montaña, y cómo de repente ha evolucionado al carácter de montaña el día de hoy, ¿sí? El que ven a la izquierda es ese protocarácter y el que ven a la derecha es ese mismo pero evolucionado. Y lo mismo van a encontrar si buscan en internet, siempre por favor fíjense la fuente, pero cómo evoluciona de alguna manera esos caracteres. O sea, son muy lógicos. Pensémoslo que el idioma chino en ese sentido es muy lógico. Si ven de hecho el carácter de árbol, lo vamos a ver y es realmente un árbol. Después obviamente tenemos una complejidad, caracteres que van surgiendo para poder acompañar las oraciones que se van formando, pero en su concepción el chino es un idioma muy lógico, son ideogramas justamente. La foto que ven a la derecha es, por ejemplo, una de estos huesos de animales que en su momento, hace muchos años, muchos milenios ya podemos decir, hacían justamente las incisiones ahí y iban formando estos caracteres. Y esto obviamente nos lleva a esta evolución del idioma chino,
El Putonghua, que es el chino mandarín, es el idioma oficial, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El chino también se fue simplificando, sobre todo lo vamos a ver en la República Popular China, se empezó a poner mucho énfasis en el chino simplificado, que también fueron adoptando después, de repente se usa, pero se usa mucho menos en la República de China, que es Taiwán, mientras que en la República Popular ya se está masificando mucho más su uso, este chino simplificado. Ahí tienen un ejemplo, tenemos de vuelta un protocarácter de ave, el carácter chino, del chino tradicional, digamos, de ave, en el centro, y el chino simplificado a la derecha de ave, para que tengan una idea de cómo es esa evolución. Y por otro lado el pinyin, que es el sistema de traducción fonética oficial. Tengamos en cuenta también porque de esa manera nos vamos a encontrar Beijing, Pekín, de acuerdo a lo que utilicemos. Y esto nos lleva, por supuesto, a cómo los chinos se perciben a sí mismos. Caracteres del chino simplificado son estos, que se leen Zhongguo, y es la manera en que los chinos denominan a su nación país del centro. Fíjense que China, desde tiempos inmemoriales, entiende que es el país del centro. Y responde a la concepción de sinocentrismo, salvo hasta las últimas épocas, ya más modernas, en donde los imperios, digamos, occidentales intentan entrar en varios países de Asia. China siempre se percibió como ese centro, ¿no? Por eso a esto responde la noción de sinocentrismo. Por un lado, sino significa lo referente a China, o sea que cuando veamos sino con S, ¿no? Con C significa otra cosa. Pero sino, por ejemplo, sinología son estudios sobre China. Y entonces los chinos, desde el nacimiento de su conciencia histórica, se han tenido a sí mismos como habitantes del país del centro. Y esto que ven acá es una imagen donde de alguna manera ese centro tiene una periferia de influencia china. Por eso también esa influencia china llegó, por ejemplo, a Corea, llegó a Japón. Y por ahí todo lo que estaba más allá de esa esfera de influencia china se tenían como los bárbaros, aquellos que no están civilizados, ¿sí? Esto también es un tema complejo porque China en muchos sentidos también considera por ahí que algunos estados que estaban alrededor en algún momento de la historia fueron estados vasallos, por ejemplo el caso de Corea, pero si uno obviamente le preguntan a un coreano, eso también es un error protocolar porque un coreano no va a decir que fue vasallo de China, así que tengan cuidado con ese tipo de manejos, no es lo mismo China que coreano que japonés. De repente, sí, por favor, tienen una base cultural que se puede comparar, pero los tres países han adaptado a su propia idiosincrasia y hay diferencias muy puntuales. Y acá es donde entramos, entendiendo ya las nociones anteriores, sobre todo las del confucianismo, a el tema del protocolo no verbal que les comentaba. Ese primer protocolo que es arrancar conociendo al otro y que deriva después en lo que se conoce como Wanxi, que es una dinámica de conexiones. Acá va a ser difícil explicar porque no existe una palabra en realidad que lo defina. Yo les pongo dinámica de conexiones para que traten de entender la idea global, pero es un poco la idea principal en el protocolo no verbal chino, que es la relación o conexión, la manera de identificar el lazo que une a todas las contrapartes. Yo puedo tener mejor o peor Wanxi con una persona, puedo tener una mejor o peor conexión con una persona. En tanto yo sepa o no guiar fructíferamente esa relación, ¿sí? Entendamos que hay una noción de grupo acá. Acuérdense que en la idea del confucianismo que habíamos planteado antes, hay una extrema atención en los grupos sociales, la familia, el Estado, en este caso lo podemos poner como una empresa a la que yo pertenezco, y esto se mantiene hasta nuestros días. Hay una preponderancia siempre del grupo frente al individuo. Cuando nosotros hablamos, recordemos que tenemos un rol y soy, por ejemplo, Paula Fernández, pero yo, Paula Fernández, cumplo un rol dentro de una empresa. Entonces, lo que yo haga, la manera en que yo actúe, repercute en toda mi empresa, en toda la imagen que tiene esa empresa. Y dentro de este Wanxi de dinámica de conexiones, de cómo yo tengo la capacidad de conectarme con la gente, lo explico de la siguiente forma. Hay círculos en los cuales yo me muevo. Hay círculos más inmediatos, tratamos de hacer la relación con la idea confuciana primordial, ¿no? El hecho de que hay una familia, un estado, vecinos, etcétera. Bueno, acá tenemos 3 tipos de relaciones según algunos autores, que es la primera, inmediata con la familia. A la familia yo me muestro prácticamente como soy, porque obviamente son los más inmediatos a mí, tienen mi plena confianza. Hay un segundo nivel en el cual hay personas cercanas a la familia, amigos, vecinos, colegas, y a eso ya, por supuesto, el nivel de confianza es mucho menor.
siguen teniendo todavía un nivel, pero a medida que nos alejamos de ese epicentro, de donde yo estoy, por supuesto, vamos disminuyendo en cuestión de confianza. Y en un tercer nivel, por supuesto, los extraños por ahí. Entonces, entendiendo esta situación, nosotros vamos a actuar de diferente manera. Nosotros tenemos una cara social, que vamos a ver acá. Una idea de reciprocidad. En caso de, nosotros tenemos que tener una idea de reciprocidad, o sea, tenemos que entender la idea de reciprocidad con los demás. Cuando yo hago un favor a una persona, de repente, por ejemplo, yo estoy hablando con una empresa y le hago un favor a esta empresa lo va a tomar justamente como que tiene que de alguna manera devolverlo en algún momento. En algunos momentos yo me acuerdo que estaba leyendo autores que lo que hacían era compararlo o marcaban una delgada línea con la idea de un soborno. No lo entendamos como soborno acá. Entendamos que para este tipo de relaciones que tenemos que tener, dinámica de conexiones que planteaba el Guan Xi, nosotros tenemos que de alguna manera alimentarla. Y una de las formas de alimentarla es que en esta idea de ranking, de reciprocidad, que también se entiende como favores. De repente, si yo veo que mi contraparte, mi empresa adelante, necesita algún tipo de favor, necesita algún tipo de facilidad, yo trato de acercarle eso y esa empresa lo va a tener en cuenta y hará lo mismo conmigo en algún momento. ¿Sí? Entendamos esa dinámica de relaciones. Nunca tiene que ser un favor que ellos no puedan devolver, ¿sí? También tengamos en cuenta una idea del balance. Esto también se maneja mucho en Asia. Yo doy un favor, pero tiene que ser un favor acorde que ellos en algún momento puedan devolver de la misma manera, ¿no? Cuanto más alto sea ese favor, más presión lo pongo al otro, y lo que hago es poner en peligro su cara social. Y esto es un concepto súper básico, la cara social, porque es justamente la forma en que yo me muestro a otros, ¿sí? Es muy diferente la cara que yo tengo frente a mi familia, frente a mis amigos, gente con la que tengo un lazo de confianza muy fuerte, que la que le puedo mostrarle, por ejemplo, a las personas que están más allá de ese círculo, asociados, como habíamos visto antes, gente que yo conozco por contactos de la empresa, o mucho más allá, extraños en general. Entonces, no es la misma cara la que yo le muestro a mi familia que la que le muestro a los demás. Allá es muy común en Asia tener ese tipo de diferenciación. Nosotros acá lo tomamos como casi una hipocresía, pero entendamos y abramos la cabeza de que allá se maneja de esa manera. Y nosotros lo que tenemos que ir intentando mediante la dinámica de conexiones, mediante este Guan Xi, es generar esa confianza que nos permita de alguna manera dejar de ser extraños ante nuestras contrapartes chinas y acercarnos en ese nivel de confianza. Cada vez tratar de formar parte de ese círculo de confianza. Siempre tengamos en cuenta que las relaciones son a largo plazo. Nosotros tenemos acá una idea de que nosotros firmamos un contrato y ya está, listo, ya hacemos todo. No, el contrato hay que mantenerlo. El contrato es solo un papel. Para los chinos, para los asiáticos en general, todo lo que es el desarrollo de ese contrato de repente va a demostrarse en esa dinámica de relaciones. Yo no puedo firmar un contrato y olvidarme de la persona que está del otro lado, jamás. Porque esa persona lo va a percibir y en cuanto tenga una oportunidad, ese negocio se termina. Nunca olvidemos eso, siempre es una manutención de relación constante. Y eso es lo que yo les comentaba de el lazo de confianza, el ciñón. No buscar simplemente una transacción que comienza y termina, como suele ser en Occidente. Yo acá tengo una cita para comentarles de lo que es el concepto el lazo de confianza. El concepto de ciñón suele depender en el compromiso oral de uno y su habilidad para cumplir su promesa y obligación. En cierta manera difiere del concepto occidental de credibilidad, que depende mucho de acuerdos escritos y contratos legales. A esto es lo que yo me refería. Nosotros tratamos de llegar a una firma porque nosotros a nuestro marco legal, nosotros ya estaríamos cubiertos, decimos. El marco legal no tiene, digámoslo, la misma influencia en China de lo que tenemos en Occidente. En China lo que vale más es la palabra, la intención, la forma en que nosotros vamos conduciendo esa relación que tenemos con ellos y esa dinámica de conexiones. Cómo nosotros nos presentamos ante ellos, nuestra cara social, cómo nosotros tenemos nuestro rol en nuestra empresa, cómo nos vamos comunicando con ellos. Ellos van a ver todo eso entre líneas, así que no esperemos que actúen de la misma manera que nosotros. Por supuesto, tener en cuenta el escaso contacto físico, ¿sí? Las culturas con influencia confuciana minimizan muchísimo la demostración y el contacto físico en general. Por ejemplo, cuando vamos a saludar a alguna persona, tratemos, si es posible, una pequeña reverencia, no una
reverencia de 90 grados, pero tampoco es una exageración, pero una mínima reverencia. Y en todo caso, la persona si nos ofrece la mano para el saludo, por supuesto también, pero nada de besos, nada de abrazos, nunca, jamás. Porque eso es un choque cultural muy fuerte. Ellos no están acostumbrados a este tipo de cosas. De hecho, si lo queremos relacionar con lo que estábamos viendo antes, dar besos o abrazos de repente lo que puede hacer es que la persona pierda la cara social, el ñancí que estábamos viendo antes, la autoridad, la percepción de la gente ante sí mismo, o sea, le provoca una vergüenza. Así que intentemos siempre minimizar ese contacto físico. En el tema de la mesa china, la mesa tradicional china, como ven acá, es un ejemplo. Es una mesa redonda, giratoria, con la idea de compartir. Siempre en Asia, en cada país tenemos una idea de compartir que se traduce de diferentes maneras. En el caso de China, en la mesa compartimos los platos, siempre es ideal probar un poquito de cada plato. Ojo con el uso de los palillos, no pinchen la comida, traten de no cruzarlos. Generalmente se les va a dar un utensilio de cerámica en los costados para que puedan ahí apoyar los palillos. En el caso que no sean de madera, probablemente sean reutilizables, así que ojo con ese manejo de los palillos. Va a ir la mesa girando y nosotros vamos a ir agarrando un poquito de cada comida. Y esta es la noción de compartir de los chinos. Recuerden siempre la idea de grupo, de cómo todos de alguna forma somos una familia. En este momento estamos compartiendo todos esta mesa y te están agasajando, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que aunque no nos guste todo, aunque sea un poquito de cada cosa, como para responder a ese agasajo. Y otro tema también interesante que es la entrega de tarjetas personales. Así como ven en la foto, de esta manera tendríamos que entregarlas. Siempre con las dos manos, ¿sí? Nunca cuando nos dan ellos a una tarjeta a nosotros, la recibimos de la misma forma, con dos manos. La leemos antes de guardarla con una atención, le prestamos una atención particular. Y una vez que la vamos a guardar, jamás de los jamases la tenemos que poner en, por ejemplo, el bolsillo del pantalón, mucho menos en el bolsillo trasero. La tarjeta personal es la persona que nos está diciendo quién es, qué rol tiene en esa empresa, todo esto que veníamos viendo antes, ¿sí? Todo lo que cabe por decantación. Entonces, es una falta de respeto total tomar la tarjeta y ponerla en un sitio que, por supuesto, es muy poco ubicado. Entonces, así como la tomamos, lo ideal es tener un portatarjetas, lo ubicamos dentro del portatarjetas, pero nunca demos la intención como que, recibí tu tarjeta, ya no me interesa más, la guardo por acá, después la miro. Siempre con una atención particular, estamos demostrando la intención que tenemos con ellos a largo plazo, ¿sí? El tema de los números, que no nos sorprenda si vamos a edificios en Asia y tenemos de repente que no existe un número 4, un piso 4, en hoteles, en lugares incluso importantes. El tema es que el número 4, la pronunciación del número 4 en chino es muy similar a la palabra china para muerte. Entonces, desde hace mucho tiempo ya se lo tiene como un número de mala suerte. Así que así como no vamos a encontrar número 4, tratemos de no asignarles cosas con 4, ¿sí? La mesa 4, de repente, un asiento 4 en un espectáculo, así como puede ser el 4 solo, combinaciones de 4. Tratemos, sí, si es posible, si no, bueno, no hay problema, pero tratemos de conseguir algo relacionado al número 8, cuya pronunciación es muy similar a la palabra china para prosperidad o fortuna. Entonces, todo lo que esté ligado al 8 siempre va a ser tenido como algo muy bueno. Por eso que no se sorprendan, de repente hay aerolíneas cuyos vuelos a China son el 88 o el 888. Hubo un caso, por ejemplo, de una compañía aérea que adquirió el número de teléfono 48 por $280.000 en una subasta. Y la gente también, para adquirir el número de teléfono celular que tenga la mayor cantidad de 8, también es toda una odisea porque es el número más solicitado. Así que, otro tema también para que lo tengan en cuenta, de repente, no sé si se acuerdan, las Olimpiadas de Beijing desde el año 2008 empezaron empezaron a las 8:08 p.m. hora de Beijing el 8 de agosto, el 8 del 8. ¿Sí? Así que fíjense la importancia del 8 para ellos. El 8 sí es un número muy positivo, tratemos si es posible de encontrarlo para ellos, si no, evitar por lo menos el número 4. El número 6 también es un número, un 6, 7 que puede ser positivo. Y en el tema de los regalos protocolares, es interesante, porque
más que el regalo en sí, lo que ellos valoran mucho es esa intención que tuvimos al presentárselos. ¿Recuerdan la idea de la cara social? Un poco se aplica esta cara social al propio regalo. El envoltorio del regalo a veces es muchísimo mejor o más bonito y todo que incluso el propio regalo interior. Entonces, tratemos de cada vez que damos un regalo que tenga un envoltorio muy bello. Puede ser envuelto en rojo, es un buen color, como ven ahí algunos de los ejemplos. Y no nos sorprendamos si nosotros entregamos ese regalo y de repente esa persona no lo abre en el mismo momento. Nosotros estamos desesperados que queremos que lo vea y que nos diga, ay, qué lindo lo que me regalaste, etcétera. No se acostumbra a ser así. Entendamos que, siguiendo esta idea de la cara social que se puede llegar a perder, ellos no van a abrir el regalo. Es muy probable que no lo abran el regalo en el momento, porque entre todos esos regalos, el tuyo, el que le regalaste, o el que le ha regalado a otras personas, puede hacer que se pierda la cara social de alguna de las otras personas, porque puede ser mejor o peor del que uno le dio. Entonces, los regalos se acumulan, generalmente se reciben de muy buena gana, son, por supuesto, súper recomendados, pero no nos sorprendamos ni insistamos que lo abran en el momento, ¿sí? En todo caso, lo decidirán ellos. Y, por supuesto, no vayamos a regalar nada que tenga objetos punzantes y cortantes porque implican el término de una relación o el corte de una relación. Así que nosotros tenemos facones divinos, sumamente bellos, tallados. Aquí en Argentina no se nos ocurra regalar un facón. Por más que sea algo tradicional, tratemos de encontrar algo, por ejemplo, se me ocurre una rodocrosita, algo que sí se puede hacer nacional o típico de acá del país, pero no que tenga esta noción de corte, ¿sí? No de corte de relaciones. Y también me acuerdo que algunas personas regalaban dulces. Por ejemplo, nosotros tenemos los famosos alfajores con dulce de leche. No es que esté mal, pero tengamos en cuenta que su alimentación es muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Nosotros comemos muchísimo dulce, y para ellos es bastante empalagoso, en general para la cultura asiática, porque comen mucho más salado, agridulce en todo caso. Me acuerdo cuando había hecho este viaje incluso a Corea, que yo ya había llegado un pote de dulce de leche, para que lo tengan simplemente, y lo dejaron prácticamente entero en el centro de la mesa, porque pensaron que era algo muchísimo más suavecito en cuestión de dulce, y de repente habían agarrado un cucharón, lo probaron y casi pobres se me mueren. Así que ténganlo en cuenta cuando regalamos. No es que está mal, pero sí tengamos en cuenta que si tenemos la posibilidad de regalar un dulce un poquito más suave, lo van a disfrutar mucho mejor. Así que bueno, esta era un poco la introducción a este protocolo chino. Espero que les haya gustado mucho. Por supuesto, estamos disponibles si quieren hacer alguna consulta y demás. Tratamos de hacer media horita un poco una gran resumen de las cosas que se pueden encontrar. Por supuesto, quedan muchas más y las veremos en otro momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado mucho.